pero en este momento está asegurada la cantidad de vacunas para los pacientes que necesitan segunda dosis, que la mayoría son pacientes con Pfizer. Hernando, estaba llamando la atención en la mañana, hace unos minutos, sobre el informe técnico que ha preparado el CDC y que ha sido entregado el día de ayer al Instituto Nacional de Salud, en el que advierte los posibles escenarios de una tercera ola. Es decir, es una información, es una proyección matemática, estadística, es cierto, pero es una advertencia muy seria de lo que podríamos enfrentar en las próximas semanas. Sí, así es. Incluso el informe que tenemos de inteligencia sanitaria de la Seguridad Social nos marca la alta posibilidad de una tercera ola sumamente agresiva para la población peruana, pero esto ya lo venimos señalando hace un tiempo atrás, lo que significaría una tercera ola con una población todavía muy escasamente vacunada, porque sabes que estamos en el 16% de la población vacunada en nuestro país, y con los servicios de atención médica primaria todavía bastante débiles. Entonces es un desafío muy grande donde efectivamente necesitamos como eje fundamental la participación de la comunidad. La gente todavía no entiende la magnitud de esta posibilidad de un enorme golpe sanitario y la cantidad de pacientes afectados que podemos tener, graves y fallecidos, ¿no? Por eso es tan trascendente este tema de la vacuna, Nicolás. Hay un elemento fundamental en la lucha contra el COVID y es evitar los contagios, ¿no? Porque si no frenamos los contagios, es imposible que en el nivel hospitalario podamos resolver una adecuada atención. Ya la experiencia de la primera ola nos indica que en nuestro país, en nuestro país y en todo el mundo, cuando entra un paciente ya complicado a las unidades de cuidados intensivos, la posibilidad de que salga es muy poca. Y en nuestro país es más todavía, porque nuestra cantidad de camas, de especialistas, es sumamente escaso. Entonces hay que controlarlo en el primer nivel. Y el primer elemento, el primer eje de contención es la vacunación. Y todavía tenemos un porcentaje significativo de la población que no ha acudido a vacunarse. Y dentro de la población que no va a vacunarse, todavía tenemos alrededor de 1.400.000 ciudadanos, personas mayores de 60 años, que no han completado una correcta vacunación. O no se han vacunado, Nicolás, o no tienen la segunda dosis, que es muy importante tener la segunda dosis para poder tener un nivel de inmunidad frente al COVID y sus últimas variantes que han aparecido, que son mucho más contagiosas. Entonces yo sigo insistiendo, Nicolás, a cada momento en la necesidad que la gente vaya a vacunarse. El 80% de la gente que fallece en las unidades de cuidados intensivos son personas mayores de 60 años. Entonces no puede haber en nuestro país mayores de 60 años que no estén vacunados con las dos dosis, porque efectivamente cualquiera de las vacunas que está trabajando y aplicando el Ministerio de Salud son altamente efectivas contra el COVID. Pero esta cantidad de personas que no se han vacunado, así como los pacientes con comorbilidad, me refiero a los pacientes que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, problemas de hipertensión o cardiovasculares, también son pacientes donde la posibilidad de complicación es muy alta si adquieren el coronavirus. Entonces deben ir a vacunarse. No nos sobra la vacuna, pero tenemos que focalizar en este momento en ese sector poblacional y seguimos insistiendo, debe ir a vacunarse la población cualquiera de los días, pero en particular en estos días de vacunatones, donde desplegamos más de 2.600 brigadas para que podamos lograr tener la inmunidad que tanto requiere nuestro pueblo para enfrentar el coronavirus, ¿no? Por otra parte, tenemos, Nicolás, la urgente necesidad de repotenciar el primer nivel, ¿no? Mejorar la posibilidad de acceso al oxígeno, mejorar la cantidad de camas que tenemos en los establecimientos, incrementar las pruebas moleculares, que las tenemos todavía muy bajas en el país, de tal manera de poder detectar a tiempo el desarrollo de algunas de las variantes que tenemos, como la variante Delta, y poder hacer cercos epidemiológicos y ganar tiempo para evitar que se disperse esta nueva variante y nos golpee pues de manera muy agresiva.
Las experiencias internacionales nos indican que esta variante Delta en pocas semanas ha pasado de un 20 a un 80% de prevalencia, como ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra, donde efectivamente se han incrementado el número de casos. Afortunadamente para estos países su población tiene una alta tasa de vacunación, están arriba del 70, del 80%, y entonces si bien han habido muchos casos, la mortalidad no ha sido como en la primera ola, ha sido mucho menor. Imagínate, Nicolás, lo que va a pasar en nuestro país si mantenemos esa tasa de vacunación tan baja como la que tenemos. Es decir, la principal urgencia, digamos, en términos de la campaña de vacunación sería que todas las personas mayores de 60 años estén vacunadas, y hay un déficit ahí de 1.400.000 personas que todavía no se vacunan, habiendo vacunas disponibles para ellos. Así es, o sea, es un porcentaje de cerca de 900.000 personas que no han recibido ni la primera dosis, estoy hablando a nivel nacional, y cerca de 400.000 que no han completado la segunda dosis. Es decir, necesitamos que este grupo etario esté correctamente vacunado con las 2 dosis, ¿no? Pero están los vacunatorios funcionando, en este momento tenemos vacunas y deben ir de manera rápida a vacunarse, porque la inmunidad además no se alcanza inmediatamente que a uno le aplican la vacuna, se necesitan 2 semanas por lo menos para generar un nivel de inmunidad importante y la persona esté protegida. Así que hay que acelerar, no hay que decir, bueno, no importa, me vacuno la semana que viene, la otra vacuna, el otro mes, porque si bien ahora la cantidad de casos por la variante Delta no es, digamos, no tiene una velocidad de crecimiento exponencial, pero sin embargo esto se puede dar en cualquier momento tomando en cuenta las experiencias internacionales. La tercera ola va a llegar de todas maneras a nuestro país. No sabemos la magnitud que puede tener esta tercera ola, pero según algunos pronósticos que hacen expertos, esta tercera ola podría venir de manera muy agresiva a golpearnos y debemos prepararnos. Ahora, el cálculo que se hace, ministro, es que esto podría ocurrir a partir de mediados de septiembre. Esto es así, o sea, en realidad tenemos muy poco tiempo. Tenemos poquísimo tiempo, tenemos alrededor de un mes para poder protegernos en un país donde la atención primaria es sumamente débil y nuestro porcentaje de vacunación también. Y estamos preocupados, justamente conversábamos ayer con el embajador chino para que las 10 millones de vacunas, los 10 millones de vacunas que se adquirieron pues puedan llegar, porque tienen un retraso incluso en estos días, para mantener el ritmo de vacunación y la oferta de vacunas a nuestro pueblo. Pero lo que es inconcebible es que la gente además no vaya a vacunarse, ¿no? Esto hay que tratar de evitarlo. ¿Y cómo va el vacunatón, ministro? Porque ha habido una desconfianza generada por información que fue difundida de una manera muy irresponsable sobre la eficacia y sobre las bondades de la vacuna de Sinopharm. Pero, digamos, ¿qué está ocurriendo? Porque la prueba de si se ha roto esa desconfianza o no es el vacunatón. ¿Está funcionando el vacunatón? Sí, está funcionando. El día viernes hemos superado la meta que habíamos establecido, que era alrededor, como es un día laborable, habíamos planteado para Lima, ¿no?, que concurran, estimábamos 67.900 personas, entre los que deberían concurrir por primera vez y los que necesitaban completar la vacuna y los rezagados. El cálculo que habíamos hecho era eso. Han concurrido hasta las 6 de la mañana de hoy 76.000 personas, que para hacer un día laborable el día viernes es, la verdad, interesante la cifra de personas que han asistido. Esperamos el día de hoy una posibilidad de vacunación mucho más alta. Hoy esperamos para el día sábado, en el caso de Lima, llegar a 150.000 personas, y en el interior del país, donde también se están desarrollando esta campaña de vacunación, llegar a 200.000 personas en el día sábado. Como sabes, Nicolás, y la ciudadanía también, estas son jornadas de vacunación de 60 horas, ¿no? Vamos a seguir día y noche hasta el domingo a las 7 de la tarde, con brigadas permanentemente, hay un médico cada 3 mesas de vacunación. Es decir, hay un despliegue. Está costando mucho mantenerlo, pero lo vamos a sostener hasta el día domingo en la tarde para ofrecer la posibilidad de vacunarse. Hasta ahora se está asistiendo, sobre todo para la primera dosis, pero necesitamos, insisto,
que la población más vulnerable pues sea la que concurra más rápidamente a vacunarse, ¿no? Ministro, estábamos hablando sobre la inevitable realidad que vamos a tener que enfrentar dentro de algunas semanas, lamentablemente no se puede saber cuándo, de una tercera ola, cuya característica más importante va a ser, como ha ocurrido en otros países, la presencia de esta variante Delta, la variante India, que es mucho más contagiosa que la que hemos enfrentado hasta ahora. Y usted nos dice, o tú nos dices, Hernando, el arma más importante que tenemos es la vacunación. ¿Cuántas vacunas tenemos? ¿A cuánta gente podríamos vacunar en un mes si hacemos las cosas bien? Si nos llegan las vacunas suficientes, nosotros esperamos superar el 50% de la población vacunada entre agosto y septiembre. Esta es la programación en razón de las vacunas que podemos disponer entre agosto y septiembre, ¿no? Esto no significa que tenemos que estar sentados y ya nos van a llegar las vacunas, significa acelerar todas las gestiones para que lleguen rápidamente, para que no se traben los embargos. Ahora, por ejemplo, nos anuncia China que tendrían unos días de retraso porque se ha incrementado la variante Delta en China, entonces tienen que disponer de la mayor cantidad de vacunas en China. Confiábamos en que iba a venir la vacuna rusa, pues no va a venir entre agosto y septiembre, pero con las vacunas que tenemos vamos a llegar al 50% de la población con el máximo esfuerzo, si es que logramos contar con el apoyo de la población. Superar este 50% se va a hacer complicado, va a depender de la cantidad de vacunas que podamos tener disponibles entre agosto y septiembre. Para este mes tenemos ya prevista la llegada de alrededor de 8 millones de vacunas. Esto nos permitiría ir incrementando, ¿no?, el porcentaje de población vacunada. En septiembre vamos a tener 13, casi 14 millones de vacunas que podrían llegar. Todavía no es la cantidad que desearíamos, pero lo que queremos es avanzar en vacunar el mayor porcentaje. Yo calculo que, como te decía, Nicolás, podemos superar el 50% de la población vacunada si es que no tenemos ningún inconveniente con la llegada de vacunas. Pero lo importante es que estas vacunas se dirijan sobre todo a los sectores más vulnerables del país. Esto tiene que ir de la mano porque hay que ser objetivo. El 50%, aunque lleguemos al 50%, vamos a tener todavía un porcentaje considerable de la población no totalmente coberturada. Entonces debemos prepararnos para tener, por ejemplo, el oxígeno suficiente, las camas necesarias. Y hay otro elemento que es muy importante en la estrategia de estos primeros 2 meses, que es el control de las variantes, dónde empiezan a desarrollarse, cómo las contenemos, es decir, un enfoque epidemiológico para ganar tiempo y evitar que la dispersión de esta variante del virus se haga de manera muy rápida en el país. Sabemos que está en 7 regiones del país, justamente es donde estamos haciendo las campañas de vacunación. Esto no es al azar, ¿no? Donde hemos visto la variante Delta y donde estamos desarrollando estos vacunatones. También se ha dispuesto, conversando con el doctor Suárez, que es el director del Instituto Nacional de Salud, incrementar muchísimo más la cantidad de pruebas moleculares que tenemos, la capacidad de desarrollo de pruebas moleculares a la cual podemos llegar en una semana en el país es alrededor de 10.000 pruebas moleculares. Todavía es insuficiente, pero estábamos en alrededor de 300, 400 pruebas moleculares, estábamos muy bajos. Esto también tiene relación con que han bajado la cantidad de pacientes con síntomas y los pacientes con COVID. De la segunda ola ya sabemos que nos ha disminuido la cantidad de casos, entonces es complicado llegar como antes a realizar miles de pruebas moleculares. Pero ya está planteado no solamente hacer las pruebas moleculares, sino al entorno de los pacientes para tener un buen control y evitar que esto se disperse con mayor velocidad. Así que espero que la semana que viene... Pero en todo caso, es decir, ya estamos claros que va a venir una tercera ola y que va a ser mucho más agresiva de la que hemos vivido. Y de lo que se trata es de, considerando las precariedades de nuestro sistema de salud que ha estado prácticamente en abandono durante décadas, es decir, la idea es proteger sobre todo a aquellas personas que si se enferman pueden morir, que son las personas mayores de 60 y las personas vulnerables. Es decir, eso va a ayudar muchísimo a contener el impacto
en términos de mortalidad. Ahora, la experiencia en otros países ha mostrado porque hubo mucha discusión, como ya todo el mundo está vacunado, entonces a librarse de la mascarilla, y ahora más bien están en el retroceso, es decir, está bien que te hayas vacunado, pero sigue usando la mascarilla, sobre todo cuando estés en aglomeraciones, en transporte público. Eso también tiene que ser una campaña importante, porque hay gente que piensa que porque ya se vacunó se acabó el problema y no se dan cuenta de que no solamente pueden adquirir la enfermedad leve, sino lo más importante es pueden adquirir la enfermedad y contagiar a gente que no está vacunada. Por supuesto. Por eso yo me quería terminar el punto anterior, Nicolás, para pasar a este que estás diciendo que es también trascendente, es también otro eje de la contención, que es que necesitamos ganar tiempo. Por eso hemos pasado a implementar todo lo necesario para hacer 10.000 pruebas diarias de detección del virus y ganar tiempo para que no nos agarre la tercera ola de manera absolutamente rápida. Ahora, dentro de la estrategia de contención, el uso de las mascarillas y el distanciamiento social es clave. O sea, no solamente basta con vacunarse, no es que me vacuno y ya no uso mascarilla y puedo hacer lo que quiera, no. El hecho de vacunarse, primero, no protege al 100%, la vacuna te protege de manera muy considerable, un 90%, un 93%, pero de todas formas necesitamos el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, porque ninguna vacuna controla los contagios. Por otra parte, el control de contagios de todas las vacunas es mucho menor que la protección para que te agraves o te mueras. Entonces el contagio puede darse, puedes adquirir de todas maneras el virus. Por eso es muy importante el uso de la mascarilla y el uso correcto de la mascarilla. Nosotros estamos ya haciendo la previsión para distribuir millones de mascarillas en todo el país, pero la gente además debe saber, porque el costo de la mascarilla, si bien es alto, hay un porcentaje de la población que sí puede acceder a ellas, pues tener correctamente la mascarilla y mantener el distanciamiento social, que es tan importante, ¿no? Entre otras medidas que tenemos que desarrollar en el país para contener esta pandemia en esta etapa. Pero estos son elementos claves, ¿no? La vacunación, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, que lo tiene que tener muy clara la población. Y entender que el vacunarte no significa que tienes que bajar la guardia y no proteger, ¿no? Todavía puedes contagiar porque puedes adquirir el virus, aunque no te mueras si eres joven, pero puedes contagiar a una persona adulta, cercana en tu familia, dentro de tus amigos, y para esa persona sí el desarrollo de la enfermedad puede ser mucho más grave, ¿no? Entonces, es importante que la gente entienda primero la importancia de la vacunación, de mantener los cuidados requeridos y que ya hemos dicho muchas veces, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Y bueno, y por parte del Ministerio de Salud, pues darle todas las facilidades a la población para poder acceder a este tipo de cuidados de prevención de los contagios. Ministro, el ministro de Economía, Pedro Franque, ha dicho que la principal medida para la reactivación económica es la vacunación. Es decir, porque estamos hablando, digamos, desde la perspectiva de la salud pública, ¿no es cierto?, del impacto de la pandemia. Pero el problema es que si la epidemia sale de control y los contagios se multiplican, como ya vivimos sobre todo en la primera ola, no está excluida la posibilidad, como en otros países, de haber regresado a cuarentenas. Y eso, el perjuicio económico, o sea, una cuarentena en un momento como este, ya la gente no da más, ¿no?, en términos económicos. Vemos el impacto y la vinculación de ir frenando esta pandemia con lograr la reactivación económica. Eso está clarísimo. Por eso es la preocupación frente a esta pandemia, que no nos golpee mucho y nos permite efectivamente tener un camino de reactivación económica, ¿no? Si la pandemia nos golpea y no podemos contenerla porque la población no está correctamente vacunada, porque nuestros establecimientos de salud no tienen la capacidad de contención que quisiéramos, pues sí, efectivamente, Nicolás, esto va a golpear las posibilidades de la actividad económica. En este momento no está planteada, por supuesto, ninguna cuarentena, pero todas las medidas de aislamiento que sean necesarias en función de la evolución de esta pandemia se van a tener que tomar. Ahora, ministro, para salir un poco, o sea, yo creo que uno de los temas más importantes, lo hemos conversado fuera del aire, es el de la comunicación.
Y yo creo que una de las cosas importantes que se logró, sobre todo en los últimos meses, es una relación directa entre las autoridades de salud y la gente. Y para eso, es decir, para resolver todas las dudas, incluso para recibir las quejas. Por ejemplo, nosotros hemos recibido quejas de que en el cuartel Barbones la gente que estaba yendo a recibir su segunda dosis la citaron hasta por tercera vez y les decían no, regresa mañana porque todavía no tenían las dosis disponibles. Ese tema de la comunicación es clave porque la respuesta... Entiendo que, por ejemplo, en Barbones no hay, pero hay otros lugares donde sí hay. O sea, esa persona ese mismo día se pudo vacunar si se trasladaba. Pero ahí hay un problema de información que hay que resolver, ¿no? De flujo de información para la gente. No, por supuesto, sobre todo porque todavía existe una contracampaña hacia las vacunas que necesitamos resolver, ¿no? La gente debe tener muy claro lo que significa el valor de vacunarse en este momento y además de las otras medidas que tú bien has adelantado y que es efectivamente un elemento clave, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. En el Ministerio de Salud justamente conversábamos esto con el equipo de comunicadores, estamos trabajando distintas estrategias para llegar con lenguajes diferentes a la misma conclusión y al mismo lenguaje, al mismo mensaje. Porque en nuestro país es muy diverso. Una cosa es el mensaje que damos en Lima y otro es el mensaje que damos en Puno, ¿no? Y otro el mensaje que damos en Loreto. Entonces, nuestro país necesita también un enfoque sanitario pluricultural. Y saber claramente que el mensaje no solo debe salir de los medios que están concentrados en Lima, sino también de manera descentralizada en las regiones, en las provincias de nuestro país. Pero la comunicación no solamente se da a través de los medios más habituales que tenemos, la prensa, las redes, sino a través de una comunicación de tipo personal, ¿no? Entonces la relación con, por ejemplo, los pueblos originarios, la relación con las comunidades campesinas, la relación con los líderes vecinales es muy importante, porque ellos son los que te abren la confianza de la población, son los que van a ser en las brigadas de vacunadores que vamos a tener seguramente ya en el mes de septiembre, con la mayor cantidad de vacunas lanzadas a las calles, buscando a la gente para vacunarla, pero quien te permite que la gente te abra la puerta, que converse con su vecino para que no deje de vacunarse, son los líderes vecinales, los líderes comunales, ¿no? Justamente el día 13 tenemos una reunión con todos los presidentes regionales. Y esto ha sido convocado por el presidente de la República para ver básicamente el tema de salud. Van a estar los directores regionales de salud también, para conversar las estrategias en cada región de cómo no solamente una distribución democrática de las vacunas para todos, sino cómo llegamos a la población con un mensaje de cómo protegerse frente a la pandemia, ¿no? Pasa no solamente para decirle, bueno, tienes que vacunarte, la vacuna Sinopharm es tan efectiva como la Pfizer y las otras, y la AstraZeneca, sino además ir viendo algunos condicionantes sociales que dificultan, ¿no? Donde podamos tratar de evitar el hacinamiento que tenemos en algunos lugares, en otros es imposible porque sabemos la realidad de nuestro país, pero que la gente sepa que debe cuidarse, sepa que cuando tiene un familiar enfermo y tiene algún tipo de síntomas, tiene que consultar rápidamente a los trabajadores del sector salud, los aislamientos requeridos, saber claramente dónde tiene que ir en la presentación de los primeros síntomas, el uso, por ejemplo, de los pulsoxímetros, que tenemos millones en el Ministerio de Salud y que estamos empezando la distribución masiva de estos pulsoxímetros, para que todo paciente que tenga síntomas tenga un pulsoxímetro para saber en qué momento se complica. No todos tienen que ir al hospital, pero tiene que saber cuándo aparecen síntomas y saber que en ese momento necesita ser atendido. Pero esto nos obliga, y lo hemos conversado con Pedro Frank, que estamos contra el tiempo, pero vamos a fortalecer el primer nivel de atención. Claro, porque eso ministro, supone recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando se habla de primer nivel de atención, hay un problema. Para empezar, con los locales, porque nosotros en algún momento hemos hecho un recorrido, hay centros de salud donde no funcionan los baños, donde están en una absoluta precariedad de infraestructura, pero junto con eso hay un problema de equipamiento y un problema que al final termina siendo el más importante de todos, de personal. Es decir, que
que haya profesionales de la salud capaces de atender a la gente cuando lo requiere, no solamente en relación al tema del coronavirus y detectar tempranamente la presencia del virus y atacarlo, sino para enfrentar los múltiples problemas de salud que la gente tiene distintos al coronavirus. Y que para evitar esta absurda situación que vivimos en el Perú, que en las emergencias de los hospitales se junta una persona que se torció el pie con una que tiene un derrame cerebral, porque no está funcionando el primer nivel de atención como debería. Exactamente, y además el otro aspecto que es el tema preventivo, porque muchos de los pacientes que tienen un derrame cerebral es porque no se ha conversado con ellos, no se le ha explicado la importancia de las medidas que debe tomar para evitar ese nivel de deterioro de su salud. Es decir, estamos esperando a los pacientes que lleguen al sistema de salud, y ni siquiera en el primer nivel, que lleguen a los hospitales, lo cual es una barbaridad, porque lo que debemos hacer es una política preventiva en el primer nivel, para detectar hábitos alimenticios, para detectar dónde hay riesgos para la salud inminentes, para poder darnos cuenta cuando un paciente que tiene problemas, por ejemplo, de diabetes todavía no es tan complicado, de hipertensión, para evitar todas estas complicaciones. Pero esta necesidad de revertir el primer nivel de atención, que pasa incluido el cambio presupuestal. En nuestro país más se invierte en los hospitales que en atender el primer nivel, ¿no? Tanto pasa en el Ministerio de Salud como en la Seguridad Social. Pero nosotros ya lo hemos resuelto, ya se lo hemos presentado a Pedro Franque, el plan para enfrentar la tercera ola en el peor escenario. Ya lo tenemos, ya se lo hemos presentado al ministro y ayer justamente tuvimos una reunión con el ministro de Economía y él nos ha dado el visto bueno. Pero Fran nos ha dicho, bueno, estamos con problemas económicos, pero la salud es una prioridad, así que allí vamos a ver de dónde rascamos la olla, pero tenemos que darle apoyo al sector salud. Claro, porque el problema que ha habido en el Perú es que el ministro de Economía ha sido el satánico doctor no. O sea, no, llevas una necesidad y la respuesta que tienes es no hay. No es una prioridad, no es el momento, pero siempre la respuesta ha sido no. Y por eso estamos como estamos, ¿no? Porque hemos descuidado gravemente sectores tan decisivos como nuestro sistema de salud, ¿no? Claro, y tenemos un Ministerio de Salud donde para sacar un papel hay que esperar 2-3 meses porque pasa por un montón de mesas, porque cada uno de los funcionarios tiene temor que después le abran proceso administrativo, entonces das una disposición y pasan 2 meses y la orden está todavía en el Ministerio de Salud, pasa al MEF, el MEF nunca está de acuerdo, y es un cuento de nunca acabar que tiene que cambiarse. O sea, si no cambiamos esto, pues no vamos a poder resolver ningún problema. Afortunadamente, la visión que tiene Pedro Franque, que tiene experiencia además en el sector salud, está ayudando muchísimo. El asunto es que en tan poco tiempo podemos tener un plan muy bonito, pero implementarlo en poco tiempo nos obliga a tener algunas prioridades, incluso en el primer nivel. Un tema prioritario, fundamental, es el tema de recursos humanos, porque necesitamos ampliar los horarios de atención de los establecimientos de salud. De los 8.300 establecimientos que tiene el Ministerio de Salud, la mitad no tienen profesionales de salud. La mitad. Tenemos 4.000 y pico de establecimientos donde solo hay un técnico, un sanitario, y no hay ni una enfermera ni un médico. Necesitamos incrementar la cantidad de brigadas para que salgan casa por casa, para encontrar además a los mayores de 60 años, para vacunar en los lugares donde tengamos mayor nivel de vulnerabilidad. Y el otro tema, efectivamente, la distribución de mascarillas a nivel nacional y asegurar que los establecimientos de salud tengan concentradores de oxígeno, que son unos equipos que nos permiten darle oxígeno a las personas que no están severamente complicadas, que tienen síntomas leves o moderados, que son la mayoría de los pacientes que se empiezan a complicar, y evitar que se agraven en el primer nivel de atención. Es decir, vamos a tener que priorizar la estrategia para mejorar el nivel de contención en el primer nivel, y dentro de los planes de contención de los contagios está, insisto, el tema de la vacunación. Ahora estamos en vacunatón. Nicolás, perdóname que vuelva a este tema. Nos preocupa sobre todo los pacientes más vulnerables. Todo, o sea, lo que vacunatón... Ministro, pero ¿hay vacunas suficientes para aplicar la segunda dosis a todo aquel que le corresponda? Es decir, todas las personas que se vacunaron, por ejemplo, con la primera dosis de Pfizer, hay vacuna Pfizer disponible para la segunda dosis. Ese no es un problema en este momento. En este momento no es el problema. En este momento puede ir cualquier persona a vacunarse, y se tiene que vacunar con la misma marca de vacuna que se hizo la primera dosis.
Y no hay que confundirse, a veces sucede de que tienen que hacer recargas, porque son vacunatones que duran muchas horas, se vacunan muchas personas, entonces el personal de salud tiene que hacer recarga de la cantidad de vacunas que tiene en este momento, entonces se paran por unos minutos la vacunación, y a veces la explicación a la persona, al ciudadano, no es muy claro, el ciudadano dice, no hay vacunas, pero en realidad no es que no hay vacunas, sino que se genera un lapso entre que traen las vacunas y se sigue adelante con la vacunación, ¿no? Pero en este momento está asegurada la cantidad de vacunas para los pacientes que necesitan segunda dosis, que la mayoría son pacientes con Pfizer, y se les aplica, por eso hay una reserva de Pfizer para estos pacientes, y la mayoría de los pacientes que están viniendo se los vacuna con Sinopharm. Las dos tienen una alta eficacia, las dos nos protegen de morirnos, no es una cuestión de decir a mí me gusta más y si no me la dan la vacuna Pfizer ya no me vacuno, eso es la verdad que es un absurdo desde el punto de vista de la protección sanitaria. Todas las vacunas sirven, ¿no? Y además es la vacuna que tenemos en el Ministerio de Salud. No podemos dejar de usar la vacuna Sinopharm porque no me gusta, porque es efectiva y además son las vacunas que tenemos disponibles. Así que yo insisto el mensaje a los ciudadanos, tanto de Lima como de las regiones, que acudan a vacunarse, sobre todo los que por su estado de salud o por la edad sienten que tienen una mayor vulnerabilidad o tienen ya la información que esto es así. Ahora, ministro, no quisiera terminar esta entrevista sin hablar de lo que está pasando en la esfera política, porque lamentablemente vuelve a ocurrir lo que en general pasa en el Perú, ¿no es cierto? O sea, los políticos tienen una agenda y el país tiene problemas. Y es como que no se encuentran. Entonces estamos todavía atrapados en la discusión de si el gabinete va a recibir el voto de confianza, cuando todavía no ha presentado ninguna propuesta, si debe salir Guido Bellido, que es como piden algunos. Están pidiendo que a los diálogos con las bancadas no vaya Guido Bellido, sino que vaya el presidente. ¿Cómo se va a resolver todo esto? Porque es evidente que de lo que se trata es de un encuentro entre el Ejecutivo y el Congreso sobre lo que deberían ser las tareas urgentes para enfrentar como país, ¿no? ¿Cómo van a resolver este entrampamiento ustedes? Bueno, yo creo que efectivamente hay críticas que deben ser atendidas, que deben ser conversadas, que no tiene por qué enojarse el Ejecutivo porque le dice, mira, esto me parece que no está bien, esta decisión que has tomado me parece que no es correcta, porque es parte del juego democrático, del respeto a las opiniones, de los medios de comunicación, de la ciudadanía, donde se puede coincidir o no. Lo que hay que evitar, y esto es también un mensaje para la oposición, digamos, es que esto apunte más bien a generar ingobernabilidad, ¿no? Bueno, no me gusta el gobierno, entonces todo lo que hace, todo lo que dice, pues yo lo critico, ¿no? Tratando de bloquear cualquier acción de gobierno que se pueda desarrollar. Yo creo que estos son dos escenarios donde el último escenario lo tenemos que evitar. Tenemos que pasar a un país, me parece, donde exista la crítica, exista la tolerancia, pero exista, y sobre todo en estas circunstancias, la convicción que tenemos que avanzar juntos como país, ¿no? Y bueno, y nos discutiremos, nos pelearemos en el camino, pero tenemos que sumar. Ahora, en particular, Nicolás, yo te escuché un ratito antes lo que decías, es un momento crítico en nuestro país, tenemos que apuntalar, ¿no? Yo me he reunido el día de ayer justamente con la Asociación de Clínicas, con el sector privado, con el cual obviamente tenemos diferencias por el tema de los cobros durante la pandemia, y lo he criticado muy duramente al sector privado en este sentido, pero tenemos que avanzar juntos. Y yo veo que hay un sector muy importante de las clínicas privadas y de los dueños de boticas y farmacias. Yo creo que hay un porcentaje de ellos que quieren colaborar, apoyar en esta coyuntura tan difícil que tenemos en el país. Y eso es bueno. Ya hay experiencias de cómo distintos grupos privados, empresariales, han puesto todo su personal, su logística para contribuir a la vacunación en nuestro país, en distintas partes del país. Esto es bueno, es el camino que tenemos que recorrer, sobre todo en esta emergencia sanitaria. Acá nadie puede ponerse de costado frente a la posibilidad de que tengamos miles de muertos en una tercera ola. Hay que sumar todo, Nicolás. Se tienen que acabar las diferencias. Nosotros en el Ministerio de Salud, yo he tomado la decisión aquí, todo el equipo de inmunidad, nadie se va, acá se quedan todos, necesitamos su experiencia, necesitamos sus opiniones, necesitamos sus contactos, y los que vienen van a ir a sumar, ¿no? A disputarse espacio, no podemos entrar en esa pequeñez, en esa mezquindad, sobre todo cuando hablamos de la necesidad de convertir la salud en un derecho, ¿no? O de ahora de salvar miles de vidas, ¿no? Así que
Claro, porque ministro, esto que acabas de decir es muy importante porque el presidente Castillo ha ofrecido cambios en el país que son los que el país en realidad necesita, pero el tema es que, por ejemplo, en este tema de quienes tienen a cargo las decisiones en la gestión pública, el criterio tiene que ser quién es el que está calificado, quién es el que tiene la experiencia, quién es el que sabe lo que hay que hacer. Y no quién es el que está con el partido o quién apoyó la campaña electoral. O sea, ese concepto para los nombramientos tiene que acabarse de una vez y para siempre. Sí, ese es un tema, no de ahora, ese es un tema, esa es una preocupación ciudadana de los gobiernos que hemos tenido durante décadas, ¿no? Y debe cambiar eso, claro que sí, la función pública es para llegar a servir, ¿eh? Además es una oportunidad de poder ayudar desde el poder a darle a la gente mayor bienestar, ¿no? A darle en un país donde hay tanta inequidad, tanta injusticia, darle la posibilidad a la gente de lograr derechos, no ir a buscar un empleo, pues, ¿no? Eso me parece que es muy mezquino y tenemos que cambiarlo, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta, Nicolás, creo que ese es el camino y eso es lo que vamos a hacer mientras estemos en el Ministerio de Salud, tratar de lograr conformar equipos lo más eficientes posible, lo más técnicos y lo más honestos, que es el otro tema, ¿no? Lograr honestidad, sean de Perú Libre, sean de cualquier otro partido. Yo lo decía en una entrevista, lo que necesitamos es gente calificada técnicamente, que crea en el sueño de que la salud puede ser un derecho en el país y que sea, por supuesto, absolutamente honesta y transparente, ¿no? Más allá de eso, bueno, me parece que no son los temas centrales que tienen que conducirnos a formar los equipos de trabajo en los distintos ministerios, por lo menos en salud, que es un área tan crítica, así lo vemos.